Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su amigo y hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Y hoy tenemos el privilegio grande de poder encontrarnos en Santiago de Chile, en el país de Chile. Y estoy pues en la casa del apreciado pastor Raúl Escobar y tengo el privilegio de poder estar aquí en su oficina. Pastor Raúl, bienvenido al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Bien, me alegro mucho de poder estar vivo después de un accidente que tuve dándome en la cabeza y me pasó lo que le pasó a Lula. Pero yo he usado solo lo natural. 15 días me lo recomendó un médico amigo naturista, solo con sandía, que era la época aquí. Gracias al Señor estoy vivo con ustedes. Los médicos dijeron 5 o 7 días, se va. Me mandaron a la casa donde me llevaron a hacer una investigación médica. 4 médicos, me dijo alguien, son 4 opiniones, pero la opinión de Dios, yo creo de que Él puede curar todas las enfermedades. Éxodo 15, 25 y 26 es el que me afirma a mí en esta creencia de que la reforma pro salud, lo que hemos perdido es la salud. Y si la perdemos, la podemos recuperar. Mirando al Edén, a la creación, los médicos me preguntan, ¿y por qué usted ha llegado a esta edad? 94 años. Y voy para los 95 si llego al 30 de noviembre. Entonces, agradezco a Dios esta oportunidad de estar con mis queridos hermanos que me irán a escuchar en distintos lugares, distintos países donde he estado, y alabo al Señor por esto y por llegar a ustedes con estas lecciones tan preciosas que el Señor nos está regalando. Que recordemos lo que está en la Biblia, la leemos tan poco, tenemos tan poco tiempo para leerla. Quiere el Señor ayudarnos a reformarnos. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Raúl Escobar. Estuvimos orando por usted. Hubo un pueblo en Latinoamérica, en el mundo, que estuvieron orando por su salud. Y gracias a Dios lo tenemos hoy con programa de escuela sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Así que Dios le bendiga, apreciado pastor Raúl Escobar. Vamos a tener la oración del inicio de esta lección y le voy a agradecer que usted pueda tener la oración. Por favor, oremos. Querido Padre Celestial, nos presentamos ante ti tal como somos, pecadores, indignos, pero agradecidos porque tú nos diste mediante el derramamiento de tu sangre y esa humillación que te hicieron por culpa de nuestros pecados. Te pedimos perdón por haber violado tu ley en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, y de ahí, después de tener uso de razón, ha venido, como dice de tu Hijo amado, que hasta que conociera la diferencia entre el bien y el mal, comenzaba la posibilidad de que pecara. Pero tú nunca pecaste. Ayúdanos tú a imitarte. Y gracias porque tú nos dices, el que venza, como yo he vencido, se sentará con mi Padre en el trono. Gracias, Padre Celestial, gracias porque tú nos comunicas con nuestros hermanos de distintas partes del mundo. Bendice a cada uno que quiere saber más de ti y permitir que esa puerta que la cerramos muchas veces por nuestra tibieza, nuestra indiferencia a tu palabra, a tus cosas, a la verdad antigua. Gracias por estas lecciones que nos ayudan a ver que estamos en peligro mientras tú no salgas
del lugar santísimo, tenemos la seguridad de que tú nos puedes ayudar a salir victoriosos. Y donde hemos faltado, en la debilidad, en la ignorancia, perdónanos tú. Gracias una vez más por las oraciones que se elevaron en pro de mi salud todos mis hermanos, y esto, esa diferencia que tenemos todos de nacionalidad, de experiencias, pero tú quieres que seamos uno. Gracias por estos llamados. En el dulce nombre de Jesús te pedimos tu bendición para cada uno responsable, especialmente de los que llevan responsable a la cabeza de tu obra, y todos los colaboradores, para que lleguemos a esa unidad por la cual tú oraste. Gracias, te lo pedimos en amor de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Raúl, por la oración. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos siguen, y queremos decirles de que oramos por las peticiones. No nos olvidamos de lo que ustedes han solicitado por alguna necesidad, especialmente por las necesidades de poder recuperar la salud. Tenemos la lección número 12 para este sábado 22 de marzo del 2025. Y hay dos jueces que entran en acción en esta oportunidad, y son los jueces Tola y Jair, y jueces de Israel. De acuerdo a la introducción, nosotros nos damos cuenta de que la verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Hay momentos donde nosotros necesitamos aprender a confesar nuestros pecados a Dios, nuestros pecados personales con nuestro prójimo. Hay que buscar a la persona que hemos ofendido y hay que reconciliarnos con ella. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es mi adversario? Puede ser aquel que me ha ofendido o yo lo he ofendido, y debo de tener la capacidad espiritual para poder reconocer que soy humano y me equivoco, y pedir perdón cuando tenga que pedir perdón, porque es triste, Pastor Raúl Escobar, morir sin reconciliarnos, en primer lugar, con Dios, pero antes de reconciliarnos con Dios, tenemos que reconciliarnos con el prójimo, porque la Biblia dice, si tienes algo con tu hermano y te acuerdas, dice la Escritura, ¿qué debo de hacer, Pastor Raúl Escobar? Ve entre tú y él solo. ¿Para qué? Para ayudarlo. Yo lo que digo es, me agrada tanto cuando viene un hermano y golpea mi puerta y quiere darme un consejo, una ayuda. Me recuerda al hermano Cravioto, el yerno del hermano Coso. Él decía, es bueno que comprendamos cómo ayudamos también a los pastores que pasan ocupados y a veces en sus ocupaciones hacen errores en alguna cosa, y entonces el enemigo tiene un lente de aumento con la falta de los que llevan responsabilidades. Y la hermana White dice que nos admiramos de los que comen carne humana, de los caníbales, que todavía existen. Y entonces, y nosotros, dice, en el libro La Educación, nos comemos unos a otros. Y especialmente la comida más es de los más famosos o de los que tienen faltas. Pero gracias que tenemos a un Dios que todavía está intercediendo y nos da la seguridad, el que venza como yo he vencido. ¿Cómo era él? Gálatas 4:4 dice que él era hijo de mujer, Nacido de mujer. súbdito a la ley. Y ahí leemos los libros de la hermana Cosa, lo he estado repasando estos días porque como hay tantas opiniones y se estudian preguntas que algunos hermanos no tienen respuesta, pero ¿qué hago yo con las que no tengo respuesta? Les digo, mira hermano, este asunto de que Pablo era casado o no casado, yo te lo digo que no he encontrado nada
deducciones. Una cosa es deducción y otra cosa, claro, como está moderno, la teología, pero teo quiere decir Dios y logía, conocimiento de Dios. Especialistas en tierras blancas, negras, azules, amarillas, de distintos colores, lo tiene un geólogo, porque él es especialista en esto. Pero especialista en Dios, porque teo es Dios y logía es conocimiento. Y entonces ahora especialista en Dios es el Espíritu Santo. Amén. Pero ahora hay una moda de que el Espíritu Santo no tiene acento. ¿Cómo que no? Si es la deidad y en Cristo habita la plenitud de la deidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como pastores tan buenos, tan bondadosos como en algunos lugares, que ya no creen, porque hay tanta gente que le gusta discutir cosas que son misteriosas. Amén. Quiere el Señor ayudarnos para que nos sujetemos y estas lecciones que nos están ayudando a ver las fallas que tuvo el pueblo de Dios, dejaban de creer, adoraban a los Baales, adoraban los mismos pastores de ese tiempo. Qué Qué difícil. tristeza. Gracias, Pastor Raúl Escobar. Muy importante entonces tomar en cuenta que la confesión debe de ser definida. Si es a Dios, es a Dios. Dice el testimonio de que hay pecados que hay pecados que deben de ser confesados solo a Dios y que oídos humanos no deben de escuchar porque el problema puede ser de tal naturaleza que pueden provocar un daño terrible. Por eso la nota es muy importante. Entonces entramos al estudio de la primera pregunta, hermano Raúl. ¿Qué juez levantó el Señor para defender a Israel y durante cuántos años tuvo tal responsabilidad? Recordemos que en la lección pasada vimos cómo Abimelech, el hijo de la concubina de Gedeón, se levantó, mató a sus 70 hermanos, pero hubo uno que escapó. Comenzó a gobernar como gobernaba un rey en las naciones paganas. Y fue, de acuerdo a lo que dice la nota, fue un usurpador, fue un hombre cruel, fue un hombre sanguinario, fue un hombre terrible, malo. Dios pues le dio al pueblo de Israel descanso porque este hombre que se levantó dentro del pueblo de Israel lamentablemente no siguió el ejemplo de su padre. Pero ahora encontramos que después de la muerte de este hombre, de este personaje malo realmente que se levantó y era parte del pueblo de Dios, pero era hijo, dice la escritura, de una mujer extraña. ¿Quién se levantó? ¿Qué juez se levantó? ¿Cómo se llamaba ese juez que se levantó, hermano Raúl? ¿Y por cuántos años gobernó, dirigió, juzgó al pueblo de Israel? Era Tolá y 23 años gobernó. Qué importante es comprender que Dios tiene hombres en todos los tiempos que surgen no con dudas, no con aceleraciones que hoy día se llama teológica, porque me encontré ahora en tanta documentación que tengo de que se recomienda que estudiemos lo de estos protestantes, los de los otros, que los bautistas, que los de aquí y allá, cómo yo tengo que dejar la Biblia, cómo tengo que dejar el espíritu de profecía. Y por acá creo que tengo este libro. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar guiar por un hermano famoso o por uno que es teólogo? Aquí dice algo que yo quisiera rogarle a todos mis hermanos que lo estudien. Es un capítulo que se llama La autoridad de la iglesia. Dice que el Redentor del mundo instó a su iglesia con gran poder, o sea, la invistió, disculpen, y presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en los que se juzgan a los miembros.
después indica implícitamente cómo la conducta se ha de seguir. Y dice, de cierto te digo que todo lo que legare en la tierra será legado en el cielo. Y todo lo que dice en la disciplina de la iglesia, ¿no? Y aquí la palabra de Dios no da licencia a nadie para oponerse al juicio de la iglesia. Leámoslo con claridad. La iglesia no es la local. Hay países donde la iglesia primera es la que manda. Y lo digo esto porque yo he tenido mi abuelo, que fue el primero que comenzó la obra en el año 1898 en un país vecino. Y está ahí en los libros históricos. Y entonces, los comienzos de los pioneros, estoy hablando del año 1898. Cuando él regresó, nace mi padre. Fue engendrado en ese país y nació acá. Qué privilegio es tener esta autoridad, pero la autoridad no es de un hombre, no es de un país. No es que este país ni el otro, que él fue el primero que recibió el mensaje, sino que la palabra de Dios no da licencia a nadie a oponerse al juicio de la iglesia. Y al final de este mismo capítulo, y todavía aquí asegura de los que tienen opiniones personales y las esparcen, cada uno de estos es una iglesia en sí mismo. Así que dentro de la iglesia hay iglesias, porque el pastor es famoso, porque el pastor tiene una facilidad de palabras tan hermosas que atraen, entonces ahí podemos desviarnos. Pero aquí dice algo muy bonito, ¿no? A ver, me lo lees, que yo estoy un poquito, me olvidé los gafas. Dice, muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero esto Jesús lo condena en sus enseñanzas, en los ejemplos y en los hechos que dejó para nuestra instrucción. Allí estaba Pablo, un hombre a quien Dios iba a preparar para una obra muy importante, a saber, la de ser vaso escogido para él, llevado directamente a la presencia de Cristo. Sin embargo, no le enseñó las lecciones de verdad. Lo detuvo en su carrera y le convenció, y cuando él preguntó, ¿qué quieres que haga? El Salvador no se lo dijo directamente, sino que le puso en relación con su iglesia. Sus miembros le habían de decir lo que iba a hacer. Jesús es el amigo del pecador. Su corazón está siempre abierto. Siempre se conmueve por la desgracia humana. Él tiene toda potestad tanto con el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que instituyó para iluminar y salvar a los hombres. Así que la iglesia, ¿cuál es la iglesia? La local. Lo que votó esta iglesia está contra las decisiones del pueblo de Dios. Y Dios mismo lo organizó así. Moisés tenía 90 ¿qué? Ancianos. Esa era la junta ejecutiva. Y entonces lo que un hermano no comprendía, lo pasaba para que la iglesia local lo apruebe. Y si tiene pruebas evidentes de una cosa que hay que creer, pasarla de la iglesia a la misión o asociación y de ahí a la unión. Y si es de beneficio, hacer propuestas. Las propuestas no son decisiones, pero hay patriarcas en las iglesias que su palabra es la que vale sobre la Biblia. Yo le pregunté a un pastor, le dije, ¿te recuerdas lo que dice el Señor en el Obreros Evangélicos? Me dijo, ese libro no lo conozco. Pastor que había sido teólogo y todo, y estudió la teología. Así que el Señor nos ayude como introducción de estos días que hemos visto tantas apostasías.
los mismos jueces se echaron a perder. Así que el Señor nos ayude para no desviarnos y nos paremos en el camino y preguntemos por la senda original. Muchas gracias, Pastor Raúl Escobar. Muy importante, los jueces seguían ese camino. Los jueces seguían las instrucciones de Dios. No seguían sus propios caminos, no seguían sus propias opiniones. Y algo muy importante, como estamos en la primera pregunta con el juez Tola, aquí nosotros nos damos cuenta que este personaje le devolvió la paz al pueblo de Israel y no con guerras. No llevó al pueblo a la guerra, a la batalla. No le tocó guiar ejércitos y lograr victorias sobre los enemigos de Israel como lo habían hecho los gobernantes anteriores. Pero su influencia, qué interesante, dice, estrechó más los vínculos del pueblo y estableció el gobierno sobre una base más firme. Restauró el orden, la ley y la justicia, como el párrafo que usted leyó en Joya de los Testimonios. Se sujetó a la orden divina, se sujetó a los lineamientos que Dios dio. Se sujetó a la voluntad de Dios. Dice la nota, a diferencia del orgulloso y envidioso Abimelech, el gran deseo de Tola no fue conseguir puesto y honores para sí mismo, sino mejorar la condición de su pueblo. Siendo un hombre de profunda humildad, comprendió que no podía realizar ninguna gran obra, pero se propuso cumplir con fidelidad su deber para con Dios y su pueblo. Apreciaba grandemente el privilegio del culto divino. Él motivaba a la gente a reunirse, a buscar a Dios en los hogares, a buscar a Dios en el santuario. Y dice, y eligió morar cerca del tabernáculo para poder asistir con más frecuencia a los servicios religiosos que se realizaban allí. Muchas veces los siervos de Dios también necesitamos tiempo para comulgar con Dios. A veces por las ocupaciones que tenemos y cómo nosotros muchas veces nos unimos a buscar solucionar los problemas de la iglesia local o de la obra en diferente nivel organizativo, nos olvidamos muchas veces de comulgar con Dios. Este juez de Israel procuró, dice, el privilegio de restaurar el culto divino y eligió morar cerca del santuario, cerca del tabernáculo. Bueno, esa es la historia de Tola, un juez en Israel. Pasamos a la segunda pregunta, apreciado pastor Raúl Escobar, porque esto es lo que nosotros encontramos aquí de este juez de Israel. Pero ahora hay algo importante, pastor Raúl Escobar. Después de él, ¿a quién levantó el Señor? ¿Cuál fue su misión? Después de Tola vino otro juez en Israel. ¿Quién fue ese juez y cuántos años gobernó? ¿Y quién le ayudó en el gobierno? Jair, 22 años, y tuvo 30 hijos. Y esos hijos ocuparon puestos administrativos. Eso fue una experiencia. Hay parte en la historia que es así. Hay otros cuyos hijos no eran fieles. Uno de los mejores jueces y los mejores gobernadores fue Samuel. ¿Y qué pasó con sus hijos? Tristemente no siguieron al padre. Los de Job, ¿qué pasó con él? Algunos se desviaron. Y así tenemos varios ejemplos donde los hijos se condujeron mal. Y ahora culparon a eso para decir, queremos que nos gobierne un rey como las demás naciones. Entonces, si queremos hacer como los demás y actuar en una forma diferente, y nos gustan las curiosidades y escuchar buenos pastores que han hecho una buena obra, pero que se desviaron, entonces tenemos que el libro de Jueces leerlo. Leamos la Biblia diariamente, 3 capítulos diarios, y luego cada fin de semana, cada sábado, 6, o sea, 5,
En un año terminamos de leer la Biblia y si lo hacemos doble en 6 meses. Ya ve que este gran predicador que no tuvo toda la luz de la verdad, pero tan ameno eran sus comparaciones bíblicas que leyó 120 veces la Biblia. ¿Y cuántos libros los leemos de tapa a tapa? Son tantos los testimonios y uno tiene que estar familiarizado con el índice principal y con los índices de los tópicos. Ya ve que la palabra pecado, la teología le hace una diferencia de pecado, pero el pecado es la transgresión de la ley. Así lo dice el hermano Cose, lo estuve revisando en el librito para una vida más feliz y ahí están todos los estudios de lo que a mí me movió a los 18 años a comenzar de nuevo fue la experiencia que tuve con el hermano Carlos Cosel, trabajando con él, conociéndole desde pequeño. Y aquí Jair administrativamente tuvo la ayuda de sus hijos. Así que hay experiencia y experiencia. Leamos la Biblia y nos vamos a encontrar con las soluciones de los problemas que se nos vienen y no dejar que lo solucione solo un individuo. Para eso existe qué cosa, la dirección. Y ya ve que Moisés mismo recibió consejo, no lo hagas tú solo, aprende a delegar y hace junta de hermanos de experiencia y que esas se valoren, ¿no? Porque hay hermanos que me dicen, hermanos, que alegría de que tú vengas también acá, porque vamos a hablar y necesitamos a los hermanos de experiencia. Claro, en el libro dedicado a los viejos, habla de que los pioneros deberían tomar parte en todas las reuniones de muchas personas para ayudarse mutuamente. Amén, hermano. Hermano Raúl, hemos estudiado entonces las dos primeras preguntas donde encontramos a estos dos jueces, Tola y Jair. Recordemos de que el pueblo venía de una opresión de 3 años que había gobernado Abimelec, que había puesto al pueblo de Israel en aprietos. Alguien del pueblo, un dirigente que había sido el opresor para el pueblo de Dios, para los israelitas, que fue Abimelec. Pero Dios le dio descanso al pueblo de Israel con estos dos jueces que no fueron a la guerra, sino que devolvieron la paz al pueblo de Israel a través de las instrucciones divinas que siguieron. Tola 23 años y Jair 22 años. Fueron 45 años que este pueblo volvió nuevamente a reunirse, a buscar a Dios en el santuario, a tratar la manera de poder atender los servicios en la mañana, en la tarde, los servicios del sábado. Y fueron 45 años que el pueblo tuvo paz. Pero ahora dice en la pregunta número 3, más desobediencia y opresión. Aunque la divina providencia siguió obrando para liberar a Israel de sus enemigos, ¿qué hizo el pueblo cuando ya no estaba bajo la guía de un juez? Bueno, ¿qué hizo el pueblo, hermano Raúl? ¿Siguió siendo fiel al Señor o qué pasó ahora? Esta actitud de seguir los cultos de otras congregaciones que habían en ese tiempo, de otros cultos, dice, enojaron al Señor, porque en los lugares altos lo provocaron a celo con sus imágenes. Dejó, por lo tanto, el tabernáculo de Dios, de Silo, perdón, y la tienda en la que tenían hábito entre los hombres, y entregó a sus cautivos dentro de el abandono que el Señor tuvo que hacer a ese pueblo. Se corrompió la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Sí. Que hay errores. Y la Biblia los muestra para que no caigamos en la misma idolatría de la independencia, espíritu de independencia.
yo conozco buenas personas en la grande iglesia que tienen la idea de ir solo, de ir independientes. Y es maravilloso cuando las personas creen. Por eso Jesús oró al Padre antes de irse. Padre, para que crean, que sean uno como tú y yo somos uno. No quiere decir que el Espíritu Santo no es uno, pero la gente quiere que la Biblia esté escrita como se le antoja a él o como se le antoja al pastor o al instructor o al pastor teólogo, ¿no? Es algo muy triste cómo este pueblo cayó y juez tras juez. Venía un tiempo que hasta los mismos se echaban a perder. Sí, es correcto. Y algo muy importante, hermano Raúl, es que en los últimos días de Jair, porque recordemos que habían 45 años, los 23 de Tola y los 22 de Jair suman 45 años. Y en los últimos días de Jair, ahora el pueblo, como usted lo mencionó, no solamente se fue tras Baal y Acera, sino que dice la escritura que se fueron tras Astarot, dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los hijos de Amón, de los filisteos, y dejaron a Jehová. Ahora ya no tenían solamente a los altares de Acera y de Baal, sino que se fueron. Es decir, se desenfrenaron de tal modo que trajeron prácticamente la ira de Dios al campamento de Israel. Qué triste es cuando el ser humano busca sus propias opiniones. Hoy tal vez podemos señalar qué pueblo tan idólatra, pero hoy nosotros bien podemos hacer un ídolo de nuestros pensamientos, aún de nuestras doctrinas. Podemos hacer un ídolo de lo que nosotros profesamos y dejar a un lado el conocimiento de Dios. Ahora dice la pregunta número 4, Pastor Raúl Escobar. Entonces, ¿qué pasó de nuevo? ¿Hasta qué punto se extendieron otras áreas los problemas que enfrentaron las tribus al este del Jordán? Recordemos que hubieron 2 tribus y otra tribu y media que no quisieron pasar al otro lado del Jordán. Y fue la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, que quedaron de este lado del Jordán, que no quisieron tomar posesión del otro lado del Jordán. Ahora, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel se fue tras estos dioses? ¿Hasta qué punto se extendieron las otras áreas de los problemas que enfrentaron las tribus del este del Jordán? ¿Fue solamente en un lado donde la ira de Dios se extendió o abarcó todo el pueblo de Israel? Tanto a las tribus que estaban de este lado del Jordán y del otro lado del Jordán, ¿hasta qué punto, hermano Raúl, prácticamente el pueblo se corrompió? Los ídolos, dice aquí el comentario del Espíritu de Profecía, en Patriarca y Profeta, debe ser un libro que lo tenemos que leer y releer. Los ídolos de los filisteos y al este de Moab y Amón hablaban, se habían desviado de Dios y de sus padres, y el corazón de Israel, ¿qué pasó? Se desvió totalmente. Ídolo de los filisteos. Ya ve que una vez se llevaron el arca, Sí. se la robaron, porque pensaban que eso era sagrado, y se lo trajeron, pero ahora ¿qué pasó? Los ídolos estaban tirados al suelo. No pudieron dejarse en esa cosa tan firme la que la tenían, porque la idolatría es pecado. Idolatrar hombres es pecado. Y entonces hay patriarcas en algunos países que lo que dijo fulano vale. El libro que escribió él, y ese libro no lo revisó ninguna persona y no hubo crítica. Ya veis que los hermanos, y me recuerdo de ti cuando tú eras joven, cuando no tenías ninguna, o todavía no había sido ordenado, y que tú preguntaste a los superiores, y porque hace pocos días atrás comentaba con un hermano que tuvimos algunas controversias, pero hoy día estamos en plena armonía de creer exactamente lo que creímos cuando vino el año
1848 y habían tantas divergencias, pero se oraban juntos, se congregaban y cuando no se entendían lo dejaban para el día siguiente, porque a veces el espíritu se equivoca. Y entonces hay hermanos que los mandaron, me recuerdo de un divisionario, lo mandaron a Bolivia, ahí había una falsa profeta y se convirtió a la falsa profecía. Un líder de arriba de una de las iglesias más famosas que hemos tenido y tenemos, y después andaba pidiendo que le paguen a él lo que dice la ley aquí y allá, sacando una billetada, y con abogados y todo. Así que lo que pasó vuelve a pasar hoy día, Se repite la historia. vuelve a pasar. Y no quiere Dios un pueblo dividido. Mensaje selecto, tomo 3, capítulo 2. Dice ahí que nuestro credo debería ser Juan 17 y debemos estudiar cada versículo. Amén. Que seamos uno, porque hace pocos días una grande congregación dijo el presidente a todos sus seguidores, ayunemos y oremos. Y desde el mañana hasta la tarde para que venga la lluvia tardía. La lluvia tardía vendrá como también pasó en la primitiva iglesia, cuando fueron al aposento alto. Y es interesante el comentario del espíritu de profecía, que ahí fueron al aposento alto a no mirar las faltas de los otros pastores. Ya ve que la indignación que vino entre ellos cuando a Juanito, ¿no? El más pequeño de todos, el apóstol Juan, se le ocurre sentarse a la en el futuro, cuando venga el Señor, sentarse a la derecha y él, su hermano, a la A la izquierda. izquierda. Y ahora, ¿cómo se quedó Pedro? Se indignó que ellos iban a quitarle los puestos. Eran hipotéticas las deducciones. Así que eso pasó entre los apóstoles. Pero cuando ellos lucharon contra sus propios pecados, ¿cuántos hermanos dicen, ya este lo conozco muy bien? Y mira esta falla y mira la otra. Y ahí dice, ¿y cómo es la cosa? ¿No? La curiosidad. Ahora, en los mismos ejércitos dice, lo que tú ves, guárdatelo y arréglalo en el interior. Y lo que tú oyes, olvídalo. ¿Qué tenemos que andar nosotros viendo las faltas de los demás? Es lo mismo que nos metamos al basurero de lo que se tira. El otro día se pusimos a hacer un orden y yo tenía un bidet para uno de los baños más famosos, el baño de Cune, ¿no? Y lo busco y lo habían tirado a la basura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces tiramos a la basura la palabra de Dios y la idolatría se introduce en nuestro medio, igual que en el tiempo de eso que tomaron los ídolos de los... Y hoy día nos estamos pareciendo a eso. Qué tremendo, hermano Raúl Escobar. Después de estar 45 años en paz, los jueces que estamos estudiando le devolvieron la paz al pueblo de Israel. Se restablecieron los servicios religiosos, comenzaron a caminar más delante de Dios. Ahora por 18 años, dice, lamentablemente los filisteos y los hijos de Amón estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel 18 años, imagínense, por seguir la idolatría. ¿Cuántos hoy en día en la iglesia tal vez están siendo oprimidos por los dioses modernos que nos quitan la paz? Dioses modernos que obligan al pueblo de Dios en este tiempo del fin a violar el sábado, a violar los principios, a violar una vida cristiana que debemos de acercarnos más a Dios. Pero dice resistencia al escuchar peticiones. Vamos a escuchar este subtítulo. ¿De qué diferentes enemigos había librado el Señor a Israel cada vez que el pueblo lo invocaba en arrepentimiento? Bueno, dice, de las naciones extranjeras,
de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalek, de los de Maón. Esos eran los enemigos que Dios los había librado. Y recordemos que los problemas a veces eran locales, pero aquí tenemos ahora un problema que salía de las fronteras de Israel, de las tribus de Israel, porque ya no eran solo las tribus que quedaron de este lado del Jordán, sino que eran también las demás tribus. El problema de la idolatría se generalizó. Qué increíble, Pastor Raúl, como usted lo menciona, como un hombre, como un líder puede llevar al pueblo a la idolatría, como lo hizo Aarón en el monte de Sinaí. ¿Quién fue el que hizo el becerro? No fue la multitud mixta, no fueron los israelitas. De las manos de Aarón prácticamente se construyó el becerro de oro. Aquí encontramos nosotros entonces cómo lamentablemente el pueblo de Israel fue oprimido por estos nombres que ya mencionamos. La nota dice: pero el pesar no había obrado en ellos un arrepentimiento verdadero. El pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos, y no por haber deshonrado a Dios y violado su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse decididamente del mal. ¿Cuántas veces nos sentimos mal porque hemos pecado, pero seguimos pecando? El verdadero arrepentimiento consiste en apartarnos del pecado, en alejarnos del pecado. Yo pequé y lo ofendí a usted. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedirle perdón? Yo le pido perdón, pero lo sigo ofendiendo. Y aunque yo también me ofenda y me sienta mal, tengo que perdonar. Así es. Porque sin reconciliación aquí no hay Espíritu Santo, no hay lluvia tardía. Ahora, ¿cómo pasa con la grande iglesia? Están pidiendo la lluvia tardía. Me recuerdo la primera vez que fui a África. Me mandaron allá a hacerme cargo de varios países que hacía muchos años que no habían sido visitados. Y entonces vi un maíz, pero una siembra grande, que tenía los granitos chiquitos y ya no le iban a crecer los granos porque la lluvia tardía lo echaba a perder. Entonces, la lluvia temprana, el aposento alto fue la búsqueda de nuestros pecados. Yo tengo que luchar contra mis pecados. Amén. Y ahora, ese Dios tan grande, yo me admiro de Dios. ¿Cómo Dios pudo perdonar ¿cómo se llama? A Salomón, ¿no? 70 son las reinas, 90 las concubinas, las doncellas, sin número. Los pecados que hizo este varón, un hombre que era tan fiel, tan justo, ¿no? Pero ahora quiera el Señor ayudarnos. Amén. Para llegar a comprender que cuando ellos se liberan de la opresión de los enemigos de Dios, llegaron algunos con verdadero arrepentimiento a buscarle de todo corazón. Quiere el Señor ayudarnos para seguir adelante esa lucha. Amén. En la pregunta número 6 dice que Dios los empezó a liberar de todos estos enemigos, de las naciones extranjeras, de los egipcios, de los amorreos, y les estaba dando paz porque el pueblo se arrepentía de todo corazón y quería dejar la idolatría. Pero ¿qué respondió el Señor cuando le pidieron que los librara de los filisteos y de los amonitas? Porque habían enemigos que eran más terribles, y uno de ellos eran los filisteos y los amonitas. Bueno, mas vosotros, Dios les dijo, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. ¿Qué les dijo el Señor? Ya no los voy a librar, porque ustedes prometen, pero no cumplen. Ustedes dicen, vamos a seguir a Dios, pero tenían un poco de paz y comenzaban nuevamente tras la idolatría. Estas palabras solemnes y temibles dirigen el pensamiento hacia otra escena, la del gran día del juicio final. Oigan, esto es muy importante. Cuando los que rechazaron la misericordia de Dios y menospreciaron su gracia serán puestos frente a su justicia. En aquel tribunal
los que dedicaron al servicio de los dioses de este mundo, los talentos que Dios les dio, deberán rendir cuenta del empleo de su tiempo, sus recursos y su intelecto. Abandonaron a su verdadero y tierno amigo para seguir el sendero de la conveniencia y del placer mundano. Se proponían volver a Dios alguna vez, pero el mundo con sus locuras y engaños absorbió su atención. Las diversiones frívolas, el orgullo de los atavíos y la satisfacción de los apetitos endurecieron su corazón y embotaron su conciencia de tal manera que ya no oyeron la voz de la verdad, menospreciaron el deber. Tuvieron en poco las cosas de valor infinito hasta que desapareció de su corazón todo deseo de hacer sacrificios por aquel que tanto dio para el hombre, pero en el tiempo de la siega cosecharán lo que sembraron. La historia de Israel es un pálido reflejo de lo que le va a pasar individualmente a nosotros hoy para el tiempo del fin. Así como las tribus se rebelaban y cada vez, si no era una tribu, era otra. Si no eran las tribus que quedaron de este lado del Jordán, eran las otras. Pero aquí, en esta escena, después de que Tola y Jair le dieron descanso 45 años al pueblo de Israel, por 18 años estuvieron oprimidos por estos enemigos. Y clamó el pueblo: Señor, por favor, líbranos de nuestros enemigos. Pero Dios dijo: ya no voy a escuchar más. Aquí hay una realidad para el tiempo del fin. Hoy, si nosotros seguimos con nuestros ídolos modernos, Dios ya no nos va a escuchar. Y esta va a ser una advertencia clara para que hoy nosotros podamos arrepentirnos de todo corazón. Súplica y reforma. La última pregunta, hermano Raúl Escobar. Al encontrarse en gran dificultad, ¿qué preguntó Israel una vez más? ¿Qué reforma tuvo lugar, aunque no fue un juez en particular quien la impulsó? ¿Qué hizo? ¿Qué sintió Israel? ¿Qué dijo Israel, hermano Raúl? ¿Qué reconocieron ellos? ¿Qué dijeron, hermano Raúl? ¿Qué dijeron ellos en forma especial cuando se dieron cuenta que ya no podían más y Dios ya no les iba a mandar a un juez? ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron algo muy importante. Hemos pecado. Haz con nosotros. Manifiéstate. Ayúdanos tú. ¿Reconocieron que habían pecado? Hicieron un verdadero reconocimiento algunos. Y eso Jesús lo intentó con Nicodemos. Era un hombre que lo doblaba, era mucho más edad de él. Y venía de noche. ¿Por qué? Tenía la evidencia de que este era el Mesías. Pero algo pasó. Tenía tantos conocimientos que esto lo llenaba de orgullo. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Empezar de cero quiere decir nacer de nuevo, porque él dice: ¿cómo me voy a meter yo en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Jesús no discutió con él. No tenemos que discutir hoy día. Es tiempo de unirnos, Amén. de perdonarnos mutuamente. Que me cayeron bien tus palabras una vez y que tengo que recordarla, tomar la basura. El Señor echa los pecados a lo profundo de la mar. Así que tiene que haber unidad y perdonar. ¿Cuántas veces yo me doy cuenta y digo, bueno, me conduje equivocadamente en esa respuesta que hice? O el tono de la voz, porque hoy día el tono tiene que ser muy modulado para no ofender, porque no ofendemos tan fácilmente. Somos sensibles muchas veces. Dejamos de aceptar la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia. ¿Cómo podremos separarnos? ¿Cómo podemos siquiera pensar en esta altura de que necesitamos otra organización? Y aquí lo vemos en estas lecciones que a mí me conmueven, y lo que mayormente me da tristeza es que el pueblo no aceptó el llamado de Jeremías, ¿no? ¿Qué dijo Jeremías?
parado en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y eran tan sinceros que dijeron, no andaremos. Y esa es sinceridad. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaba el peligro de ir a Babilonia y Dios dijo que había que salir de Babilonia. Y ahora los deja en Babilonia, pero ¿quién tuvo la culpa? ¿La tuvo Dios? No. Fueron ellos mismos. Pero adentro de eso habían fieles, especialmente en la reforma pro salud. ¿Qué dijo Daniel? No voy a comer la comida del rey. Y el administrador tuvo miedo de que lo iban a castigar a él. Él le dijo, prueba 10 días, Sí. vuelve al camino antiguo. Y hoy día el hermano Cosel hizo un cuadro, y aquí en los muchos libros que hemos publicado dice varias estaciones. Cuando se convierte las personas a la fe, está todo cocido, todo se cose, para nutrirse, para andar mejor. Y entonces, y son sinceros. Pero la sinceridad no cambia el error en verdad. Sí. Eso es lo más importante. Y cuando ellos dijeron, no andaremos, se fueron a Egipto. No, no ir a obedecer al rey de Babilonia, por era el que mandaba. ¿No? Y entonces, ni uno de los que se fue a Egipto para esa ayuda que le ofreció Egipto, volvió. Ni uno. Pero dentro de Babilonia, ahí esos jóvenes que querían que les cambiaran las costumbres, bondadosamente le dijeron, prueben 10 días y denos vegetales a comer, dice una versión bíblica. Ajá. Y entonces tenemos que pararnos en el camino y leer Génesis. Me dijo una persona, ¿y cuál es el secreto de que usted ha llegado a esta edad, don Raúl? Me dijo una doctora. Le dije, ¿usted es creyente? Sí, léase Génesis 1, 29 y 30. ¿Y qué dice ahí? El Señor hizo plantas que dan semillas. Esas semillas nos nutren. Y la proteína verde, porque la gente quiere proteína. Diariamente hay que ponerle proteína. Me decía mi hijo que cuando llegamos allá tuvo que estudiar en un colegio adventista porque no se podía de otra forma. Y él dice, pero papá, es que aquí todos los días le ponen carnita y a la comida. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tenemos el recuerdo y obedecemos la proteína. ¿Y la proteína verde qué? La alfalfa tiene todos los aminoácidos que debe tener para formarse la proteína. Así que el Señor nos ayude a que nos paremos en los caminos y preguntemos, estudiemos el Edén, el primer Edén. ¿De dónde sacó el pecado Adán? Adán y Eva. ¿Heredaron el pecado ellos? Quiere el Señor ayudarnos, que la Biblia es tan preciosa y nos da respuesta si vamos solo, sin la influencia familiar y de hermanos que puedan equivocarse. Aceptemos a ese Dios que no tiene ninguna equivocación, hablemos con Él. Qué hermoso libro es El Camino a Cristo, leerlo como lo leyó el hermano que murió en Holanda. Más de 30 veces se leyó El Camino a Cristo. Que el Señor nos ayude a tomar nuestros libros tan preciosos que los regalamos para que la gente los estudie. Amén. Y hubo un hombre que me dijo a mí, nunca en la vida recibí un libro tan precioso como El Camino a Cristo. Él era carnicero y era vegetariano. Amén, hermano Raúl. Así que el Señor nos ayuda a salir de todos los errores que nosotros mismos estamos permitiendo que nos quite la fe, el amor de los unos por los otros y especialmente aquellos que nos han traído los mensajes originales. Amén. Que Dios sea bendecido, es mi deseo en oración. Hemos pecado, dijo el pueblo de Israel. ¿No debe de ser la misma confesión hoy? Amén. Daniel dijo, hemos pecado. Amén. Nosotros también hemos pecado. Dice aquí, ¿qué reforma tuvo lugar aunque no fue un juez en particular quien la impulsó? ¿El pueblo reconoce, hemos pecado?
Y luego, ¿qué es lo que hacen? Ellos mismos quitan la idolatría. Y Dios dijo, ya no voy a escuchar más. Ellos se dieron cuenta que mandaba un libertador, mandaba un juez y el juez quitaba la idolatría. Ahora, ¿qué pasó? Ellos mismos quitaron la idolatría para que la paz viniera a Israel. Hay una nota muy importante y con la nota vamos a finalizar. Oh, cuán longámine es la misericordia de nuestro Dios. Cuando su pueblo se apartó de los pecados que le habían privado de la presencia de Dios, Él oyó sus oraciones y enseguida comenzó a obrar en su favor. Dios empezó a obrar en su favor. Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, es decir, Israel se fue tras los ídolos de las naciones paganas, se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Hoy Dios también se angustia cuando nosotros nos angustiamos. Hoy Dios también llora cuando nosotros lloramos. Hoy Dios también sufre cuando nosotros sufrimos. Y en el lugar santísimo del santuario celestial, nuestro Señor Jesús todavía intercede por su pueblo y por aquellos que han de alcanzar oportuno socorro antes de que la gracia se cierre. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia y de su bendición. Es nuestro mejor deseo. A ver, vamos a leer el párrafo que dice el pastor Raúl Escobar en el estudio adicional. La confesión no será aceptable ante Dios sin un arrepentimiento y reforma sinceros. Han de haber cambios decididos en la vida. Amén. Todo lo que ofende a Dios ha de ser puesto a un lado. Amén. Este será el resultado de una tristeza genuina por el pecado. Pablo, refiriéndose a la obra del arrepentimiento, dice, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Que Dios pueda ayudarnos Amén. A tener esta clara confesión que nos perdone de nuestros pecados. Y nos unimos, Pastor Raúl Escobar, y yo creo que debemos de orar como oraron los israelitas en esta oportunidad. Dios ya no les iba a mandar más juez, así que ellos se humillaron, ellos confesaron y ellos quitaron la idolatría. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la vida que nos concedes en esta hora y por la lección que hemos tenido con el apreciado Pastor Raúl. Queremos unirnos en oración y decir, como dijeron los israelitas en esta historia, hemos pecado Amén. Contra ti. Perdona, Señor, porque hemos seguido los ídolos de este mundo, Amén. Los ídolos modernos. Ayúdanos a reconocer que tú tienes una iglesia establecida, ordenada, Amén. Y que debemos de seguir el orden a nivel mundial. Perdona, Señor, por si a veces queremos independizarnos. Perdona, Señor, a tu pueblo, a las iglesias locales, a las asociaciones, a las uniones, a las divisiones que formamos parte de tu iglesia a nivel mundial. Ayúdanos para poder seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, a tener confesiones claras y precisas y definidas y buscar, Señor, la reconciliación en primer lugar contigo y con nuestro prójimo. Quédate con nosotros en esta hora y gracias porque el apreciado Pastor Raúl estuvo con nosotros en esta hora y que la gracia y la paz del cielo puedan seguir con él en su salud. Amén. Y que pueda, Señor, ser ese siervo tuyo de predicar el evangelio como pionero, Señor, el último de los pioneros
que todavía queda de tu iglesia. Señor, cuídalo, protégelo, guárdalo y bendice a tu pueblo a nivel mundial. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Damos a Dios por este privilegio de poder estar aquí en Santiago de Chile con nuestro querido pastor Raúl Escobar. A usted, querido hermano que nos sigue, y a todos nuestros hermanos de Latinoamérica también. Y queremos agradecer al Departamento de Multimedia que nos apoya en cada sábado. Que la paz de Dios quede con nosotros, es nuestro mejor deseo en oración. Amén. Amén.